Iglesia del Camino, bienvenidos hoy a la transmisión de esta noche, nuestro primer miércoles de mes. Le damos gracias a Dios por este nuevo mes que nos permite y le damos gracias porque estamos hoy reunidos en una noche muy especial. A nombre de nuestros pastores, Celso de Jesús y Fabi Pérez, les damos la más cordial bienvenida y les mandamos un fuerte abrazo, esperando que en casa todo esté bien. ¿Qué les parece si como iglesia, con nuestra familia, nos unimos para alabar y exaltar el nombre de Dios? Qué bueno que estamos acá en casa, qué bueno que está desde casa. Dios les bendiga. Es el día que hizo el Señor, vamos a alabarle y a bendecirle. Así que ahí en su lugar, cierre sus ojos un momentito. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú eres Dios bueno. Siempre lo diremos, Dios bueno, Dios grande. Señor, tú eres digno de alabanza. Te lo mereces, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra. Todo eso es para ti. En el precioso nombre de Jesús. Podemos decir amén. ¿Listo, iglesia? Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¡Vamos! Señor, tú eres grande y tus obras son muy grandes, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tú eres Dios grande, tú eres Dios fuerte, terrible y maravillosas hazañas. Ese es nuestro Dios. Y lo decimos. Grandes son tus obras. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tú eres grande, Señor. Amén. El Señor es bueno, el Señor es fuerte, el Señor es grande. Hoy vamos a cantar un canto nuevo viejo. Nuevo porque a lo mejor usted no lo sabe, y viejo porque es de los años 90. Yo no sé qué ustedes andaban haciendo en los años 90, pero este canto habla acerca de este pasaje que le voy a compartir en Mateo capítulo 11, versículo 12. Y dice:
Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, hasta el día de hoy, dice: el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. A ver, no me escuchó. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y aquí yo veo muchos valientes, veo muchos decididos desde esa transmisión. Y vamos a entonar este canto. Y a través de las armas que Dios nos ha dado, porque dice la Biblia que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante. Y la alabanza es un arma que tenemos para ir en contra del enemigo. Así que vamos a alabar a Dios, y con estas alabanzas vamos a derrotar muchas fortalezas. Vamos, iglesia. Vamos contigo, Dios. Vamos contigo. Al campo enemigo yo fui. Tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Sí, al campo enemigo yo fui. Tomé lo que me robó. Mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies.
bueno. Él ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo. Desde que inició todo esto, Él tocó nuestra mente. Es decir, en el nombre de Jesús rompió con toda fortaleza que se haya levantado de temor o de ansiedad en tu mente. Alguien puede levantar sus manos y decir: soy libre. Libre en el nombre de Jesús. Tocó mi mente. Pero no solo tocó mi mente, Él también me sanó. Le tuvimos como menospreciado, dice Isaías 53, varón de dolores. Fue destrozado literalmente para que nosotros fuésemos curados. Si alguien tiene la necesidad en medio de esta alabanza, extienda sus manos y diga: Señor, yo recibo tu sanidad. Señor, gracias. Tú bajaste de tu trono para que en tu pobreza yo haya sido hecho rico. Rico en gracia, en amor. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverá. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra.
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos, Cristo. Te adoramos, solo tú eres digno. Alguien puede levantar sus manos. Cantamos al que es digno, al que vive, al que reina. Exaltado estás, Señor, coronado estás, príncipe de paz, príncipe de la gloria, el único. Vamos, iglesia, levante su voz en un cántico por su amado, por aquel que ama su alma. Te exaltamos, Dios, te exaltamos. Esta es tu iglesia que te ama, es tu iglesia que te adora, es tu iglesia que te honra, Señor. Señor, exaltado estás. Y ahora, Señor, tú recibes toda gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo. Vamos, iglesia, levanta su voz. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, solo a ti, Señor, solo a ti, Señor, solo a ti. Sí, Señor, recibe gloria, recibe honra, poder. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Alguien puede decir amén. Amén, Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo que pasamos de alabanza y de adoración juntos en familia. Saben, hoy es una noche especial porque muchos van a recordar que hace unos años, de hecho cuando nosotros llegamos a la iglesia, después de la alabanza se daba un tiempo donde una o dos personas contaban algún testimonio, algo que Dios había hecho en sus vidas a lo largo de la semana, o una sanidad, o la salvación de un familiar, tantas cosas que estuvimos viviendo
como iglesia, donde podíamos crecer juntos por conocer los milagros y el poder de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora tenemos un tiempo especial como hoy. Hoy es Noche de Testimonios. Sin duda, ahorita es el tiempo perfecto para que tú puedas compartir el link, para que tú puedas subirlo a redes sociales, para que más personas puedan escuchar los testimonios que vamos a escuchar el día de hoy. Hoy, un par de jóvenes nos van a contar cómo han experimentado el poder de Dios y la mano de Él en sus vidas en ciertas áreas. ¿Qué les parece si me acompañan a conocer esos milagros y a ver cómo es que Dios cuida de una manera muy especial a cada uno de sus hijos? Acompáñenme a escuchar cada uno de ellos. Hola iglesia, qué gusto saludarles. Hoy quiero contarles el testimonio de salvación de mi papá. Hace unos meses él enfermó por COVID. Y bueno, tiempo antes nosotros como familia habíamos estado orando. Yo soy hija de padres separados. Mi papá no conocía al Señor. Durante mucho tiempo estuvimos presentándole el plan de salvación y la necesidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y pues aunque nos vimos frente a una enfermedad muy fuerte, que como familia pues fuimos presas del temor, de la ansiedad, porque es una enfermedad que realmente pues lucha contra todo, o sea, nuestra mente, nuestros sentidos, lo que puede pasar en un futuro. Ante todo eso, siempre tuve a alguien que estuvo conmigo dándome una palabra de parte del Señor, y el versículo que me sostuvo durante esta temporada, durante la temporada en la que mi papá estuvo internado en el hospital, fue Hebreos 12:2, que dice: pon tus ojos en Jesús. Y ese versículo yo lo tomé para mí porque independientemente de la situación, independientemente de que las cosas no estuvieran bien, a mí me tocaba poner la mirada en Jesús. Y yo le decía a Dios en mis tiempos de oración: Señor, yo sé que tú no has terminado la obra con mi papá, sé que todavía tienes planes para su vida y él no se puede ir. Yo sabía perfectamente que lo peor que mi papá podía vivir en ese momento, lo peor que podía pasar, no era que mi papá muriera, lo peor era que él no conociera a Jesús, que él no recibiera a Jesús en ese momento. Y justamente antes de que él entrara, que fuera internado en el hospital con miedo, porque pues tantas leyendas urbanas que se cuentan, yo tuve la oportunidad de orar con él y de poner mi mano sobre su cabeza y ungirlo y declarar sanidad, creyendo en el poder que nos ha dado el Espíritu Santo. Y yo le prometí por parte del Señor que él iba a ser sanado, y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y cada que yo le escribía, porque no podíamos verlo, solamente le escribíamos por cartas, yo siempre le decía que tal vez nosotros no podíamos estar ahí, pero sabíamos que Dios sí estaba ahí. Y cada día le escribíamos y le decíamos cuánto Dios le amaba. Y pues pasó el tiempo, mi papá estuvo internado 11 días, durante esos días le presentamos a través de las cartas el plan de salvación, y hoy puedo contarles, hermanos, que mi papá aceptó a Jesús, y que él cuando salió fue una alegría para nosotros como familia verlo, porque supimos que Dios lo guardó, y supimos que así como el testimonio de Pablo, que Pablo estaba persiguiendo mucho tiempo a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús, mi papá también lo tuvo en el hospital. Y a veces en momentos difíciles como esos, como la enfermedad, creemos que quizá puede ser lo último, pero no, aún ahí Dios está obrando, y nosotros le creímos a Dios, nosotros confiamos y pusimos la mirada completamente en Jesús, porque el plan de Dios era ese, era tener un encuentro con Él y salvarlo y mostrarle cuánto le amaba. Y hoy, a pesar de que pues mi papá lleva poco tiempo conociendo al Señor, tiempo antes había leído parte de las Escrituras, y que pues a veces los cambios no son de la noche a la mañana. Mi papá ha reconocido a Jesús. Él nos platicó y nos dijo que en el tiempo en el que él había estado ahí,
le dijo a Dios, Dios, dame otra oportunidad. Yo reconozco que he hecho las cosas mal y que mucho tiempo te he negado, pero dame otra oportunidad. Y él lo dice, o sea, él dice que él sabe que el Señor lo salvó. Y pues bueno, ese es el testimonio de mi papá. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios por lo que hizo en su vida, por lo que sigue haciendo. Y pues bueno, yo quiero decirles que si el día de hoy ustedes están orando por alguien que a lo mejor aún no han tenido una respuesta de parte de Dios, Dios sigue obrando. Hay cielos abiertos para cada uno de nosotros y cada oración que nosotros hacemos, Dios las cuenta y las guarda. Y nuevamente les vuelvo a recordar que pongan sus ojos en Jesús. Hola, buenas noches, iglesia. Me presento, yo soy Carlos Pascoe Jr. Hola, iglesia, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carla Pascoe. Y estamos aquí delante de ustedes para platicarles un poco acerca de nuestro testimonio que vivimos como familia hace aproximadamente un mes y medio. Desgraciadamente nos contagiamos de COVID y durante este tiempo vivimos momentos muy difíciles, pero en ningún momento Dios nos soltó, al contrario, siempre nos tuvo en el hueco de su mano guardándonos y protegiéndonos, la verdad. Nos contagiamos mi mamá, mi papá, yo, mi hermana, mi abuelito, desgraciadamente, pero el que más mal la pasó fue mi papá. Pero en esos momentos donde estábamos con él y pensábamos que perdería la vida, yo recuerdo haberme ido a mi habitación y dejé a mi mamá con él cuidándolo, y mi mamá no dejaba de orar y de clamar a Dios por la vida de mi papá, y yo la verdad pues no sabía ni qué hacer, no sabía pues nada acerca de primeros auxilios ni nada, ¿no? Entonces pues lo único que hice fue irme a mi habitación, la verdad pues llorando y pidiéndole a Dios de que pues me permitiera pasar más tiempo con mi papá, ¿no? Y recuerdo que estaba ahí de rodillas y le dije: Dios, te pido que cuides a mi papá, que lo guardes en el hueco de tu mano, que me permitas pasar más años con él, ¿no? Y recuerdo que Dios puso una palabra en mí y se las quiero leer. Está en el Salmo 23. Y es un salmo muy conocido que muchos de ustedes deben saberlo, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré al mal alguno, porque estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la verdad que pudimos ver ese salmo en la vida de mi padre. Yo recuerdo que fui a la habitación, le dije a mi mamá el salmo que Dios me había dado, y en ese momento entendí que mi papá no iba a morir. Nos aferramos a esa palabra y creímos en ella fielmente, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy agradecido con todos ustedes como iglesia, porque pude ver su amor y sus muestras de cariño. Nos enviaban un mensaje, nos venían a dejar, hasta teníamos a veces comida de más, porque 2 o 3 hermanitos nos traían, ¿no? Y pues yo encantado, comía mucho, pero aunque no me sabía la comida, pero pues eso pudimos ver el amor de Dios, ¿no? A través de todos ustedes. Y mi papá, gracias a Dios, fue evolucionando cada día mejor, y aunque mi mamá y yo estábamos contagiados, también pudimos ver que Dios nos dio la fuerza, ¿no? Para poder sacar a mi papá adelante, y pues también aprendimos a valorar cosas que, bueno, al menos yo no las valoraba, ¿no? Como el oler, el comer, a mí me encantan los perfumes, ¿no? Entonces, disfruto cada que puedo oler un perfume, me encanta, ¿no? Y yo recuerdo que me echaba y no los podía oler,
Y es algo tan trivial como que lo pasamos desapercibido, ¿no? Y a veces no le agradecemos a Dios por eso, como tan solo el poder respirar, tener una buena oxigenación, el poder dormir tranquilo, en paz. A veces uno no lo valora, ¿no? Y durante este tiempo yo aprendí a valorar todas esas cosas, ¿no? Que antes desgraciadamente no lo hacía. Pero pues yo estoy muy agradecido con Dios por este proceso que nos permitió vivir y confiando en que nos espera un futuro mejor con Él. Sí, así es. Y yo quiero dar gracias a Dios por varias cosas, pero antes me gustaría platicarles un poquito acerca de cómo yo viví este proceso. Cuando todo esto pasó, yo no me encontraba en la ciudad. El día que ellos dieron positivo, yo tenía un viaje programado junto con mis abuelitos, entonces nosotros estábamos viajando cuando a ellos les dieron el resultado positivo. Afortunadamente nosotros antes de subir a ese avión nos hicimos una prueba y los 3 salimos negativo. Entonces en todo ese tiempo como que yo estaba tranquila porque yo decía, pues mi familia va a estar bien, nosotros estamos bien, no nos contagiamos. Pero a los días, al siguiente día yo fui y me vacuné tranquila, pensando que pues yo no tenía COVID. Me vacuné, la vacuna no me dio reacción, gracias a Dios no me sentí mal para nada, solamente me dolía mi brazo, pero no me dolía ni la cabeza, ni me mareé, ni nada. Entonces yo dije, no, pues sí soy negativa 100%. Entonces a los días nos empezamos a sentir mal mi abuelito y yo, y entonces ahí entró la angustia. Y entonces cuando todo esto pasa, yo digo, si mi abuelito está contagiado, mi abuelito es un hombre de casi 80 años, él es diabético, entonces yo dije, mi abuelito es de alto riesgo, no estamos en Poza Rica, ni siquiera tiene seguro médico, estamos en otra ciudad, hemos convivido con la familia, ya contagiamos a todo mundo, y mi mente empezó a hacerse 1000 ideas, y yo solo pensaba en qué iba a pasar si mis abuelitos se ponían mal, si alguien de mi familia se ponía mal de los que estábamos juntos en ese momento. Y pues sí, dimos positivo los 2. Entonces yo estaba muy angustiada y después hablé con mis papás y ellos me dijeron que pues mi papá estaba mal. Entonces yo quiero agradecer a Dios porque en todo ese tiempo, a pesar de que mi papá estuvo tan mal, Dios puso paz en nuestro corazón. O sea, yo no sabía exactamente cómo estaba mi papá porque yo solo me acuerdo que hacíamos videollamada y me lo pasaban 1 minuto y mi papá ponía su mejor cara para que yo no me diera cuenta que él estaba mal, pero pues yo podía verlo en su rostro. Entonces había noches en las que no podía dormir, había noches en las que yo de verdad ya quería regresarme a mi casa porque yo decía, es que si le pasa algo a mi papá yo no sé qué voy a hacer. Entonces yo quiero dar muchas gracias a Dios porque de verdad que Dios estuvo dándome la fortaleza y le dio la fortaleza a mi abuelito porque a pesar de que es un hombre ya grande, se mantuvo bien fuerte, su oxigenación todo el tiempo estuvo bien, hasta dejó de tomar la medicina de la diabetes, o sea, así de bueno fue Dios y solamente él estaba muy cansado, ¿no? Y también quiero dar gracias a Dios porque a pesar de que estuvimos varios días conviviendo con la familia, nadie de los que estábamos juntos en ese momento se contagió, además de mi abuelito y yo que nos habíamos contagiado aquí en Poza Rica. Entonces yo agradezco mucho a Dios por eso, porque de verdad que yo digo, wow, ¿cómo es Dios? O sea, en un ratito así te puedes contagiar. Y nosotros no convivimos solo un ratito con mis tías, sino convivimos toda una semana en la que bien pudieron contagiarse. Mi abuelito dormía en la misma cama que mi abuelita. Y gracias a Dios que ella no se contagió y que ellos estuvieron cuidándonos todo ese tiempo. Y cuando yo estaba encerrada en un cuarto aislada, yo me sentía tan sola y yo soy muy de abrazar y muy de platicar con mis papás y yo de verdad anhelaba tanto un abrazo de quien fuera, o sea, yo solo quería sentirme abrazada. Y Dios permitió que yo me sintiera abrazada a través de sus mensajes, a través de... hubo gente que traía cosas a la casa y yo me sentía como abrazada porque yo decía, o sea, mis papás están solos, todos están enfermos, ¿cómo mi mamá va a cocinar o cómo van a poder comer? Y hubo gente que trajo comida, entonces de verdad que a través de todas esas acciones yo me sentí sumamente abrazada por Dios y pues les quiero agradecer también por todo eso. Y ya para finalizar, quiero agradecer a Dios porque en ese tiempo Él me regaló una promesa que todo esto iba a ser para mostrar su gloria.
sea, esto no iba a terminar en tragedia o no iba a terminar en algo malo, sino iba a ser para mostrar su gloria a través de todo esto. Y me acuerdo que en todo ese proceso yo me la pasé escuchando 2 canciones, nada más, 2 canciones. Y una de esas hay una parte que dice, a pesar de la tempestad firme estaré. Entonces yo me aferré a esa palabra y dije, no voy a dejar que esto me derrumbe, porque yo de verdad me sentía muy mal porque estaba alejada de todos y no sabía realmente qué estaba pasando. Entonces yo me aferré a esta palabra, me aferré a esta promesa y pude descansar en eso. Dios puso paz en mi corazón, pude dormir tranquila. Y ya cuando veníamos de regreso, ya cuando mis papás estaban bien, ya cuando mi abuelita estaba bien, que todos nos sentíamos bien, gracias a Dios, veníamos en el avión y de verdad que el cielo estaba tan hermoso. O sea, yo nunca había visto un cielo tan hermoso, estaba lleno de nubes, tenía unas nubes gigantes. Entonces yo iba como súper asombrada, así asomada a la ventana, súper feliz, viendo todas esas nubes. Y llegó un momento en el que dejé de ver todas las nubes porque el avión entró en una nube gigante y entonces todo se volvió oscuro. Entró en una neblina y en el momento en el que entró en la nube el avión se empezó a hacer así. Entonces pues obviamente a mí me dio miedo, pero dije, yo sabía que estaba la salida. O sea, yo sabía que iba a haber esa salida, que pasando esa nube se iba a calmar esa tempestad o esa niebla que había. Y lo único que me quedaba era confiar en el piloto. Y entonces a través de eso que vi, como que yo pude decir, es que así son las pruebas. A veces estamos pasando tiempos súper bonitos y estamos disfrutando tal vez de todo lo que está pasando, pero llega un momento en el que entras a un lugar oscuro, en un momento oscuro, y tal vez empieza la tempestad y te empiezas a mover y te empiezas a asustar, pero tu confianza tiene que estar en que va a haber la salida. Y tu confianza tiene que estar en el piloto, que nuestro piloto es Dios. Entonces yo decía, wow, Dios, porque a pesar de que tal vez no fue la mejor experiencia, tú nos pudiste mostrar tanto y pudiste trabajar tanto con nuestro corazón y pudiste hacer que nos acercáramos más a ti. Y yo de verdad estoy muy agradecida con Dios por todo este momento y por todo el aprendizaje que nos dejó. Y pues eso es todo. Gracias. Gracias y bendiciones. Hola a todos los que me están viendo, mi nombre es Reina Herrera y hoy vengo a hablarles un poco acerca de cómo Dios se movió en mi familia a través de una sanidad. Como bien saben, ahorita está pegando mucho lo del COVID y el día 28 de agosto mi mamá Reina y mi hermana Magdalena Herrera fueron infectadas. Y al principio no lo creíamos que simplemente era un resfriado por parte de mi hermana porque ella fue afectada con esto del el huracán Grace. Y pues ella creía que era una gripa común. Sin embargo, a los 3 días mi mamá y mi hermana van al doctor y pues resultó ser positivas al COVID. Ahí comenzó todo, comenzaron con medicamento, comenzaron a tratarse. Sin embargo, la verdad es que no vimos ninguna mejoría. Yo creo que el virus ya estaba muy dentro de sus cuerpos, que el medicamento que les dieron pues no les ayudó y no fue favorable. Al punto en el que mi hermana pues perdió el olfato, perdió el gusto, comenzó a agitarse tanto que incluso el hecho de agarrar un vaso de agua y tomarlo era un signo para poderse agitar tanto. Y era un miedo verla porque cada vez que ella se agitaba se agarraba el pecho y decía que le dolía mucho. Entonces, para ese entonces, mi mamá y mi hermana se tuvieron que aislar. Mi mamá tenía que estar en un cuarto muy aparte y mi hermana en otro. Y el detalle con mi hermana era que le faltaba el aire. Y en el caso de mi mamá, gracias a Dios, jamás le faltó el aire, pero sus signos cardíacos estaban sumamente elevados, arriba de 120, que incluso el doctor dijo que si ella recibía una noticia mala, eso le podía afectar. Y para ese entonces, mi hermana, a nuestra vista, pues iba de mal en peor, porque comenzó a faltarle mucho el aire y pues tuvimos que ponerle un tanque de oxígeno. Entonces, pues estaba postrada en cama. Ella está casada, tiene 2 hijos, tiene a su esposo, estaban al pendiente de ella. No se veía mejoría, ya no quería comer, no quería ni siquiera tomar agua porque le daba mucho miedo de que se agitara de nuevo. Y cada vez que mi mamá preguntaba por ella, pues teníamos que mentirle y decirle que pues estaba bien, que se estaba recuperando,
cuando la verdad es que no, no se estaba recuperando, pero eso a nosotros también nos ayudó mucho como que a aumentar nuestra fe de que pues sí, ¿no? O sea, va a salir adelante, se va a levantar de la cama, aunque a simple vista no viéramos nada, pero nosotros ya estábamos como que declarando que ella se iba a levantar de esa cama y que iba a ser sana. Entonces tuvimos que cambiar de doctor. Y el segundo doctor nos dijo, le sacó una placa y dijo que el 70% de los pulmones de mi hermana estaban infectados y que tenía un cuadro de bronquitis pulmonar y que si ella salía de esta, su vida no iba a ser normal. Entonces, eso sí nos impactó muchísimo esa noticia y dijo que le daba 40 horas para que se recuperara, porque si no se recuperaba, pues teníamos que meterla a un hospital para que la entubaran. Lo cual nadie quería, mi hermana escuchó todo, tampoco quería, y pues esa situación no la sabía mi mamá del todo. Pero en ese momento literal, uno puede escuchar, uno está viendo todo el panorama, y aunque uno sea creyente, aunque tú creas en Dios, la verdad es que a veces tu fe puede ser sacudida con todo esto que estás viendo y escuchando. Entonces yo dije, este es el momento de aferrarnos a Dios y de creer por un milagro. Comenzamos a orar, la iglesia nos ayudó en oración y empezamos a ver mejoría en la primera inyección que les pusieron. Empezamos a ver mejoría, al día siguiente, sobrenaturalmente, mi hermana ya estaba bien, ya comenzaba a levantarse, ya comenzaba a tomar agua, ya comenzaba a comer. Claro que se agitaba, pero no era como el día siguiente. Comenzaba a tener una recuperación poco a poco y esta recuperación fue de 1 mes. Entonces, cuando fue la situación crítica, la verdad es que yo sí me espanté muchísimo. Estoy a punto de casarme en noviembre. Y cómo es que la mente a veces te juega, porque yo decía, ¿qué pasa si llega a haber algo mal, no? O si algo se sale del control, y a 2 meses de casarme. Entonces, sabemos que Dios en todo tiempo tuvo el control. Él nunca nos dejó solos. Vimos el poder de Dios reflejado en la vida de mi hermana, en la vida de mi mamá. Fue un mes difícil, un mes de recuperación, y le decíamos a Dios cuál era la lección o qué teníamos que aprender de este proceso. Y algo que sí aprendimos como familia, pues sobre todo era que la vida está completamente en las manos de Dios, que somos tan vulnerables pero tan dependientes de Dios más que de otra cosa. Y la verdad es que como familia esto nos unió más en amor, en unidad y sobre todo en la fe. Nuestra fe aumentó porque jamás habíamos pasado por algo así. Y sin embargo Dios una vez más nos muestra su gracia, nos muestra su amor a través del cuidado especial que tuvo en mi hermana y en mi mamá, al punto en el que hasta la fecha no hubo ninguna secuela. Pareciera que no tuvieron nada porque mi hermana hace 2 semanas acaba de salir de todo y habla y habla y habla, y la verdad es que no se agita, no se cansa. Entonces estamos viendo una vez más el poder de Dios. Y yo creo que eso nos motiva a poder seguir creyendo por más. Si Dios tuvo el cuidado ahorita, Dios lo va a tener después. Y siempre en los procesos hay un aprendizaje, y este fue nuestro testimonio como familia. Hola familia El Camino, mi nombre es Carlos Alfredo y quiero contarte lo que Dios ha hecho en estas últimas semanas en mi vida y en la de mi familia. Pero antes de comenzar quiero decirte que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo comenzó el día 15 de agosto, ese día era domingo, me tocaba ir a la iglesia a servir, pero no pude porque me empecé a sentir mal. Empecé a presentar algunos síntomas de COVID, y recuerdo que en la semana me hice la prueba y, oh sorpresa, efectivamente di positivo. Y dije, ok, está bien, no pasa nada, quizás me sienta mal algunos días, pero todo va a estar bien. Las personas que conocí a mi alrededor, la mayoría pues habían estado bien. Dije, estoy joven, no va a pasar mucho, quizás un día 2 mal, y ya después pues me la voy a pasar en casa con mi esposa, viendo Netflix y etcétera, etcétera. Entonces dije, ok, no hay tanto problema. Pero 9 días después
estaba con oxígeno ya, estaba ya con un recuperador, me agitaba, necesitaba oxígeno ya. Al paso de los días no fue suficiente, cada vez necesitaba más y más, hasta que llegó un momento donde el oxígeno que estaba en casa ya no era suficiente y tuve que ir al hospital. Fui a parar al hospital el día 30 de agosto, me estaban internando 15 días después de que ya había comenzado con los primeros síntomas. Y bueno, fue toda una trayectoria. Estando en el hospital pasé 15 días todavía. Yo recuerdo el primer día que me internaron, le dije a mi esposa, nos vemos el viernes, a más tardar, y solo que no le dije que el viernes, así que todavía pasaron varias semanas. Efectivamente sí, la volví a ver un viernes, pero pasaron varias semanas. Y recuerdo estar en el hospital y 15 días después de estar internado, 30 días ya enfermo, no mejoraba. Ya esos 15 días había estado a 15 litros y apenas cumpliendo y llegando a la saturación que debería, estable, un poco más o menos, pero hasta eso estaba grave. Yo no sabía la gravedad del asunto hasta después. Los doctores no me daban mucha información a mí, pero yo sabía que algo no estaba bien con mi salud. Sin embargo, Dios tenía el control de todo. Pero hubo un momento donde me sentí angustiado, me sentí con temor. El temor me invadió, pensamientos de angustia, de preocupación. Muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento porque no estaba mejorando. Algo no estaba bien conmigo, con mi cuerpo. Y entonces yo recuerdo estar ahí en esa cama pensando de que o algo no está bien. Y días antes de que a mí me internaran, habíamos consultado a otro médico que nos dijo, ¿saben qué? Ese tratamiento que está llevando, no, hay que quitarlo y yo les voy a dar otro medicamento, con este va a mejorar. Y era un doctor que sabíamos que de otras personas que habían mejorado a raíz de que habían ido a ver a ese doctor. Entonces yo dije, creo que mejor tengo que ir a ver a ese doctor. Tengo que hacer lo posible por salir de aquí, por contactarme con mis familiares y que me saquen y que me lleven allá, porque aquí no estoy mejorando, porque ya llevo 15 días igual, porque los medicamentos no me están haciendo nada y a lo mejor los doctores no saben cómo tratarme. No creo que los doctores sean malos, pero algo no está bien aquí. Necesito salir, necesito que me lleven a otro lugar. Y después de eso dije, no, espera, esto, aunque parezca que las circunstancias no están bien, que todo está mal, que nada mejora, dentro de todo eso, yo recordé las cosas que Dios había hecho durante ese tiempo, que me hacían saber que Él tenía el control de todo y que ahí había un propósito. Aunque en el momento yo por las demás, por el entorno, por todo lo demás, por el contexto, yo no estaba viendo el propósito, yo estaba viendo todo lo malo. El Señor me recordó todo lo bueno que había pasado durante esa temporada. Y empecé a recordar que desde el primer día el Señor nos regaló una despensa a mi esposa y a mí junto con una ofrenda. Y en ese momento yo dije, ok, gracias Dios, pero acabamos de hacer la despensa. Aparentemente no la necesitábamos, pero era Dios diciendo, ¿sabes qué? No te va a faltar nada, no te va a faltar comida, no te va a faltar provisión. No te preocupes por el dinero ni por la comida, porque yo tengo el control. El primer día nos dieron una despensa y una ofrenda. Y en ese momento empecé a recordar todas las cosas que Dios había hecho. La primera semana el Señor proveyó a través de diferentes personas comida, ofrendas y todo. Y durante esa temporada, mis padres y mi esposa que estaban allá afuera y algunas otras personas de mi familia que estuvieron ahí, el Señor les proveía alimento, les seguía proveyendo y Dios estaba haciendo algo grande ahí. Y bueno, Dios me hizo recordar todo eso en ese momento y mi corazón se empezó a llenar de paz y yo empecé a orar y a recordar sus promesas. Un día antes de que me ingresaran al hospital, una mujer
hermosa oró por mí y me empezó a dar palabra y me empezó a recordar algunas oraciones que yo le había hecho a Dios y me empezó a decir, todo va a estar bien, el Señor te dice que Él no te va a abandonar y otras cosas. Y yo recordaba todas esas promesas de Dios y mi corazón empezaba a descansar. Mi corazón empezaba a descansar en todas sus promesas y recordaba que Dios tenía el control. Y eso que el Señor me dijo solo me estaba diciendo que Él escuchaba mis oraciones. Y yo sé que Dios también escucha tus oraciones. Entonces, un día antes de ingresar al hospital, pasó eso y otras cosas que pasaron, en una provisión sobrenatural de Dios en toda esa temporada, que no me va a dar tiempo de contar cada detalle, pero Dios fue tan bueno y tan fiel. Y después de eso yo empecé a orar, mi oración era, Dios, sáname, Dios, sácame de aquí, Dios, ¿qué está pasando? Ayúdame. Y después de eso mi oración empezó a cambiar y ahora fue, Señor, ayúdame a entender tu propósito. No quiero cuestionar el por qué, sino el para qué de esto. Y empecé a orar y a decirle, Dios, transforma mi corazón, cambia mi corazón, sana mi corazón. Y en el proceso, dale la sanidad a mis pulmones que necesitan. Y entonces el Señor empezó a trabajar en mi corazón y empezó a sanar mis pulmones. Y empezó a darme la sanidad que yo necesita. Pero yo recordé que yo oraba por un milagro. Y pude ver un milagro de Dios, pude ver su poder, experimentar muchas cosas. Pero el milagro más grande que el Señor me recordaba era el milagro de salvación. Ese milagro que Él ya había hecho en mí. Y empecé a enfocarme en otras cosas. Y aprendí muchas cosas ahí, en ese lugar, durante esta prueba. Y quiero compartir de 4 cosas que aprendí. Número 1, aprendí a depender de Dios tanto como del oxígeno. A buscar su presencia todos los días. Todos los días. Yo no podía despegarme del oxígeno. Pero sabes que todos los días también yo buscaba, al mismo que el oxígeno, buscaba la presencia del Señor. Ya no podía despegarme de Él porque era algo increíble estar en su presencia. Número 2, aprendí a pedir ayuda. Y eso, ¿sabes qué es? Es reconocer, aprendí a reconocer mi condición y a decir, ¿saben? Algo no anda bien conmigo, efectivamente necesito ayuda para moverme, necesito ayuda en el oxígeno y estoy enfermo. Y entonces empecé a pedir ayuda porque reconocí mi condición. Y a veces tenemos que aprender a reconocer la condición en la que estamos, la condición en la que está nuestra alma. Número 3, aprendí a descansar en sus promesas y eso implica fe. Y quiero decirte algo, la fe no se desespera, la fe espera. Y número 4, aprendí a esforzarme y ser valiente. Llegará la hora de trabajar. Hay un tiempo para descansar, pero también un tiempo para trabajar. Y empecé a trabajar porque Dios hace su parte, pero nosotros también debemos hacer la nuestra para que nuestra condición cambie. Y después de un tiempo los doctores me dijeron, ¿sabes qué? Sí, ya pasó el tiempo de reposo. Ahora tienes que hacer ejercicios. Tienes que empezar a fortalecer tus pulmones. Tienes que empezar a mover las piernas, a mover tu cuerpo. Y bueno, Dios empezó a obrar a medida de que yo me esforzaba. Y empecé a ver una recuperación también que es sorprendente y hasta el día de hoy la estoy viendo y viviendo. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y ya para terminar quiero leerte un pasaje que está en Jeremías 29, versículo 11 y 12 y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y eso fue lo que hizo Dios. Y Dios quiere nuestros corazones primero. Y bueno, hay tantas cosas que quisiera contarte que no me dan tiempo, pero quiero terminar diciéndote que Dios es bueno todo el tiempo.
y que Él es fiel. Que tengamos más noches como estas, más noches en las cuales podamos conocer lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Qué increíble es haber visto lo que Dios hizo en estos jóvenes durante este tiempo. Estos testimonios no son de hace mucho tiempo, de años, son testimonios recientes y nos llena de alegría poder conocerlos para también poder glorificar a Dios por su poder y cuidado que tuvo en cada uno de ellos. Vimos testimonios de sanidad, ¿verdad? Vimos testimonios en el cual vimos cómo el Señor tomó el control de la situación, proveyó, ¿verdad? Es impactante cómo Dios provee alimento en un momento de dificultad, ¿verdad? Y sobre todo hemos podido experimentar que Dios obra de muchísimas maneras sobre nuestras vidas. Puede ser sanidad a través de la salvación de alguien, ¿verdad? Como lo pudimos ver. Podemos verlo con provisión, con sueños cumplidos. Y le damos gracias a Dios porque hoy pudimos escuchar a todos estos jóvenes y ver lo que Él hizo en sus vidas. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Cuando Dios haga un milagro en nuestras vidas, hay que platicarlo, hay que decirlo a todas las personas que conocemos para que ellos se den cuenta y puedan experimentar junto con nosotros el poder de Dios. Bueno, este tiempo está por terminar. Les recordamos que nuestras reuniones presenciales ya iniciaron y tenemos 2 horarios, a las 10 de la mañana y a las 12 del día. Recuerden que tenemos cupo limitado, que es importante que ustedes se inscriban en el link que mandamos y si tú lo vas a ver en línea, no olvides conectarte a las 12 de la tarde. Nos dio muchísimo gusto verlos aquí. Si tú tienes testimonios, escríbelos para que los podamos leer y podamos glorificar a Dios con lo que ha hecho en tu vida. Los amamos, Dios los